Dios les bendiga, mis hermanos. Quien les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta escuela dominical virtual. En este día domingo 16 de mayo del año 2021. Damos comienzo a esta escuela dominical en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de pasar a la primera oración, vamos a saludar a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia, a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas. Así a toda la familia pastoral. También a nuestros hermanos oficiales, diáconos, a los encargados de clase y así a la iglesia en general. También saludamos a quienes hacen posible estas transmisiones, que es soporte técnico, los cuales cada día se esfuerzan en poder llevar estas transmisiones a sus hogares. A través de las diferentes plataformas que son Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahora pasaremos a orar para pedirle al Señor que a cada uno los revista de su gracia. Oramos al Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que usted nos concede de poder estar en estos medios de gracia, que es en donde a cada uno de nosotros nos conviene estar. Te pedimos, Padre amado, que usted nos revista de su gracia, nos revista de su poder, nos ayude, que este día pueda ser un día de gran bendición para cada uno de aquellos, Padre Celestial, que están conectados a esto, lo más importante, el oír, el estudio de su palabra, Padre Celestial. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén, Señor. Todo esto, Padre amado, se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Necesito, Señor, poder expresarte lo que has hecho por mí. Es algo muy grande. Mientras viva, yo quiero alabarte. Te amo, te quiero y te alabo, mi rey de amor. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Sin ti, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. No puedo vivir, Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. A continuación, dejamos a nuestro hermano oficial diácono, hermano David Duarte Frede, con la lectura y exhortación de la poderosa palabra de nuestro Dios. Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Gracias, hermano Augusto, Dios le bendiga. Les saludo, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo también a nuestros pastores, deseando una vez más que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Agradecemos al Señor por concedernos una vez más la oportunidad de participar de nuestras escuelas dominicales. Agradecemos a Él por concedernos los medios, los recursos para poder llevar adelante de la mejor manera nuestras escuelas dominicales. Así que damos gracias al Señor por esto y quisiera invitarles, amados hermanos, a que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 34 al 36. Estamos llegando al término de este capítulo 14, versículos 34 al 36. Tenemos la lectura, el texto central lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Bien, amados hermanos, agradecemos al Señor una vez más por concedernos esta oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales, donde a través de su palabra recibimos la instrucción, la enseñanza para nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor porque esto también
es gracia de parte de Él hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos al frente? El término de un capítulo. Y vemos en este término de capítulo que Jesucristo llega a un lugar, a una región donde se había propuesto ir con sus discípulos. Pero antes de llegar hasta este lugar, vimos en la lección pasada y en la lección anterior que Jesucristo hizo un milagro de alimentar a 5.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de personas con muy poco alimento, 5 panes y 2 peces. Posteriormente a esto, los discípulos se embarcan, van o vienen a esta región de Genesaret, pero en esta travesía, como nos dice acá este texto, este pasaje bíblico, se levanta una gran tormenta y Jesucristo llega a donde ellos estaban. Ya llevaban avanzado por lo menos entre 5 y 6 kilómetros, como vimos en la lección pasada. Jesucristo los ve a la distancia y va a donde están ellos, caminando sobre las aguas, algo imposible de poder realizar. Pero Jesucristo, que creó las leyes naturales, Él está por sobre las leyes de la naturaleza, y vemos que Él ahí quebranta una de estas leyes de la naturaleza, como es caminar sobre las aguas. Los discípulos fueron testigos de estas dos situaciones milagrosas. Por un lado vieron ellos cómo Jesucristo alimentó a esta multitud de personas solamente con 5 panes y 2 peces. Posteriormente ven a Jesucristo caminar sobre las aguas. Ven estos milagros, son testigos presenciales de todo esto. La conclusión a la que ellos llegan es la siguiente. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Al ver todo esto, los discípulos, los que estaban en ese momento en la barca, exclamaron y dijeron conclusivamente que Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Y una vez que terminan esta travesía, como dice el texto, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Llegan a este lugar donde se había propuesto Él con sus discípulos ir hasta este lugar. Jesucristo era una persona conocida en este lugar, en Genesaret, pues Él ya había estado antes en estos lugares y había realizado muchos milagros en este lugar. Por lo tanto, no era desconocido la persona de Jesucristo en este lugar, sino que era conocido por los lugareños, por las personas que vivían en esta tierra de Genesaret, que era una tierra muy poblada. Muchas personas habitaban la tierra de Genesaret, porque era un lugar de tierra muy fértil. Ahí se cosechaban, se producían higos, aceitunas, palmas, higos. Por lo tanto, era una tierra muy fértil. Así que, al ser una tierra muy fértil, vivía mucha gente en ese lugar. Y la palabra Genesaret, o el nombre Genesaret, significa jardín de las riquezas. Eso significa la palabra Genesaret, jardín de las riquezas. Más adelante vamos a ver la contrariedad que hay entre lo que significa algo y lo que puede realmente experimentar una persona sin tener lo que es realmente importante en la vida del individuo, que es lo que realmente la riqueza para un individuo. Entonces el texto nos dice acá que Jesucristo, después de haber pasado la travesía, llega a la tierra de Genesaret y nos dice lo siguiente en el versículo 35: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Antes de explicar un poco este pasaje bíblico, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice lo siguiente:
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vemos entonces a Jesucristo, que no era una persona que vino de vacaciones, que no era una persona que vino a descansar, a recrearse, sino que a través de estos pasajes bíblicos podemos ver y concluir que Jesucristo vino a cumplir la misión y la labor que el Padre le había encomendado. Y que para esto no había descanso, no había días de feriados, días de vacaciones. Todos los días Jesucristo trabajaba y era muy conocido Él por las personas a las cuales Él beneficiaba, no solamente con su enseñanza, que de por sí ya era lo mejor que el hombre podía recibir, sino también los endemoniados, los lunáticos y todas estas personas que tenían diversas enfermedades que venían a Él y Él los sanaba. Encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 45, nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre, estas son las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esto es lo que Jesucristo dice de sí mismo, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser reconocido, no vino para estar en lugares acomodados, no vino de vacaciones a la tierra, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces esto es lo que Jesucristo permanentemente, continuamente estaba haciendo, yendo a las sinagogas, enseñando en las sinagogas, compartiendo con las personas que iban hasta estos lugares, y no solamente hablando de la palabra del Señor y del ministerio que Él venía a cumplir, sino que con hechos concretos Él demostraba que era el Hijo de Dios, lo que sus discípulos concluyen ahí en la barca: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesucristo, con sus palabras, con sus hechos, con sus obras, daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, si volvemos al texto central, al pasaje que tenemos, nos dice: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Ya vimos que la palabra Genesaret significa jardín de las riquezas. Por lo tanto, estas personas, donde llega Jesucristo, vivían en este jardín de las riquezas. Y cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Vamos a leer un pasaje paralelo a este que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 53 en adelante. Nos dice así: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Mantengamos en memoria esta palabra: le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a él en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces aquí Marcos nos relata lo mismo. Nos dice que Jesucristo era conocido por las personas.
y era llevado a diferentes lugares. Y la gente, al saber que Jesucristo estaba ahí y que iba pasando por estos lugares, sacaban a los enfermos, traían a las personas lunáticas, en diferentes enfermedades, y procuraban tocar a Jesucristo, sabiendo que solamente con tocar el borde de su manto era suficiente para que estas personas recibieran lo que estaban necesitando. Y el texto que tenemos por delante nos dice, y cuando le conocieron los hombres, ¿qué hicieron cuando Jesucristo llegó hasta este lugar? Le conocieron. Sabían quién era Jesucristo, porque Jesucristo ya había estado en otras ocasiones en este lugar. Y Jesucristo ya los había beneficiado con sanidades y con otros beneficios que ellos recibieron. Entonces vemos acá que cuando Jesucristo llega hasta este lugar, ellos le conocieron. Los hombres de aquel lugar. Y él dice, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Entonces vemos que todas estas personas, que tienen que haber sido muchas personas, que venían para buscar el beneficio de ser sanados, recibían aquellos que ellos estaban pidiendo y requiriendo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo les decía que mantuviéramos en mente la palabra conocer. Y aquí dice, le conocieron. Y para esta expresión o esta palabra, conocer, también nosotros podemos, a través de esta palabra, dilucidar qué es lo que quiere decir esta palabra conocer. El conocimiento humano, porque ellos conocieron a Jesucristo, pero este conocer es un conocimiento progresivo. No es un conocimiento absoluto, sino que es un conocimiento progresivo de los hombres. Quisiera leerle a ustedes de este diccionario exhaustivo lo siguiente. Dice, en el Nuevo Testamento, ginosco, que es la palabra conocer, indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Entonces nos dice aquí que cuando uno conoce algo, esa cosa que uno conoce tiene un valor para uno. Uno le da el valor a esa cosa que uno conoce. Entonces nos dice acá, a este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación. Para estas personas, cuando Jesucristo llega y dice, le conocieron, conocían ya a Jesucristo. Entonces el texto nos dice, cuando le conocieron, como ya vimos, ya conocían a Jesucristo, pero cuando Jesucristo desembarca y ven a Jesucristo que vieron, ellos le conocieron, sabían quién era Él. Pero ¿cuál era la relación que estos hombres de Genezaret tenían con Jesucristo? Vemos entonces aquí que dice, es de valor importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación. ¿Cuál era la relación que había entre estas personas y nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que los relacionaba con ellos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el valor que Jesucristo tenía para estas personas? El valor que Jesucristo tenía para estas personas era simplemente el beneficio que Jesucristo les podía dar. A Jesucristo lo miraban como una persona que les podía dar aquello que ellos necesitaban. Por eso que venían buscando simplemente sanidades. No venían buscando a Jesucristo como aquel que podía perdonar sus pecados y podía reconciliarlos con Dios el Padre. No venían con esa intención, no lo miraban con esos ojos. No tenían su vista espiritual
afinada como para poder ver que Jesucristo era el Hijo de Dios, como fue lo que expresaron los discípulos en la barca, sino que miraban a Jesucristo, la relación que ellos tenían con el objeto que era Jesucristo, era simplemente el interés de recibir un beneficio instantáneo. En este caso era recibir la sanidad. Así que Dios nos bendiga y nos ayude. Por eso que este es un conocimiento progresivo, no es un conocimiento absoluto, un conocimiento pleno, como era el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía de estas personas. Entonces, vemos aquí que la relación que ellos tenían con la persona de nuestro Señor Jesucristo era simplemente una relación de interés personal, un interés de beneficiarse físicamente, materialmente. Vimos que la palabra Genezaret significa jardín de riquezas, y ellos vivían en este lugar, donde era un lugar próspero. Hasta el día de hoy es un lugar próspero, pero sin embargo su vida espiritual era una miseria, era una pobreza, y Jesucristo fue hasta este lugar para beneficiarlos, pero ellos simplemente miraron a Jesucristo como aquella persona que podía darle un beneficio momentáneo, un beneficio instantáneo de salud, de beneficio material. No pudieron ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo quién era Él realmente. ¿Cómo nosotros estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo le vemos a Él? ¿Con qué intencionalidad nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de ir a la oración? ¿Cuál es el propósito de conectarnos a través de los medios tecnológicos? ¿Con qué finalidad nosotros nos acercamos a Él? Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude y que nuestra intención sea de ser agradecidos por Él, por lo que Él nos ha dado. No solamente por cosas materiales, que de por sí ya son cosas que nos sirven y que debemos de dar gracias al Señor, porque en eso también se manifiesta Él a favor de nuestras vidas, sino que lo más importante, la razón más importante por la cual nosotros debemos acercarnos al Señor es porque Él es el Hijo de Dios, el que vino a salvar al hombre, el que vino a rescatarnos a nosotros. Entonces, nos dice acá, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y le trajeron y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Pero no se dice en este texto que estas personas vinieron y se humillaron delante de nuestro Señor Jesucristo y pidieron perdón por sus pecados y le aceptaron a Él como su Señor y como su Salvador. Que no sea así en nuestras vidas, que no sea así en aquellas personas que nosotros le presentamos el Evangelio, que no vengan solamente por beneficios materiales, sino que vengan y nosotros presentemos el Evangelio de manera adecuada. No presentemos un Evangelio de prosperidad, de beneficios materiales, sino que presentemos el Evangelio como lo que es: Dios viniendo a la tierra para perdonar al hombre sus pecados y reconciliarlos con Él. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y el texto central nos dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esta es la relación correcta con nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice acá, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios nos bendiga, amados hermanos. Esta es la relación correcta. Esta es la forma adecuada de tener intimidad con el Señor. Amarle a Él por sobre todas las cosas. Si le amamos a Él por sobre todas las cosas, entonces somos conocidos por Él. Dios nos bendiga, amados hermanos, y que procuremos tener esta relación correcta. No de venir al Señor solamente por cosas materiales, sino que venir a Él por amor. Y esta es entonces la relación correcta con nuestro Señor. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Este es
la plenitud del conocimiento, que Él nos conozca a nosotros. Dios nos bendiga, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que esta escuela dominical, que esta enseñanza haya sido de beneficio para sus vidas, como lo ha sido para mí. Dios les bendiga, amados hermanos, y dejamos la continuación del servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseamos que Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que Él tenía preparado para nuestras vidas. Vamos a pasar a orar para darle gracias al Señor y así que Él grabe esta poderosa palabra en cada vida, en cada corazón. Oramos delante de la presencia del Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que usted nos concede de poder haber, Señor, oído de tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que usted la grabe en lo más profundo de nuestros corazones y así, Padre eterno, usted siga bendiciendo a nuestro hermano David Duarte. Cada día usted revístalo de su gracia y de su sabiduría. Muchas gracias, Padre Celestial, y como le decía, grábela, Padre Celestial, en lo más profundo de nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Seguro así en él, si aún
Amén. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar en estos medios de gracia, especialmente en nuestra escuela dominical virtual, la cual ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Que el Señor grabe en nuestras vidas, en nuestros corazones, esta preciosa enseñanza. Antes de hacer la última oración en la cual pedimos al Señor que tenga misericordia por los enfermos, por los necesitados, por nuestra iglesia en general y también por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación a nuestra reunión virtual, la cual se dará inicio a las 17 horas a través de las plataformas Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Le dejamos cariñosamente invitados. Sin duda, esto va a ser de gran bendición para nuestra vida. Por lo tanto, oramos ante la presencia de nuestro Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias, Padre amado, por la preciosa oportunidad que usted nos brinda de poder una vez más estar en estos medios de gracia, en donde a nosotros nos conviene estar, especialmente en esta escuela dominical, pidiéndole que usted, Padre Celestial, cada día nos guarde, nos cuide, nos cubra con su sangre
y grave todas estas enseñanzas en nuestra vida. Así, Padre Celestial, que presentamos a los enfermos, a los que tienen necesidad, a los necesitados, Padre Celestial, te pedimos por ello que extiendas tus manos blancas, poderosas e invisibles, Padre Celestial, las cuales en esta misma hora están puestas sobre cada uno de ellos, pidiéndole que usted los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies. Que tenga usted misericordia, que tenga usted compasión de ellos, Padre Celestial. Así te pedimos por nuestros pastores, Padre Celestial, para que usted los guarde, para que usted los cuide, para que usted los proteja de toda enfermedad, Padre Celestial. Tenga usted misericordia, Padre Celestial, de nuestro país, del norte, del sur, del este y del oeste, Padre Celestial. Hay mucha necesidad. También hay una lista larga de peticiones de hermanos necesitados, hermanos que están pasando el proceso. Usted tenga compasión, tenga misericordia de ellos, Padre Celestial, y ponga una bendición especial en ellos, Padre amado. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, sin antes pedirle una bendición especial una vez más para nuestros pastores, para que los guarde, los cuide, los proteja del mal y del peligro, Padre amado. Así hemos dado inicio, Padre Celestial, a este hermoso culto, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, y en el mismo nombre le damos término. Por lo tanto, Padre Celestial, guárdanos, cuídanos y protégenos, Padre Celestial, y danos esa bendición, la cual nuestra alma anhela tanto, que es en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les siga bendiciendo y pueda tener una bendecida tarde. Dios les bendiga. Amén.